Compañeras, algunas mujeres aquí tienen algo que decir. Ponen cuerpo al testimonio de otras. ¿Se oye? Sí. En una fiesta abusaron de mí. No recuerdo nada, pero seguramente me drogaron. Al día siguiente, cuando me desperté y fui al baño, sangraba. Puedes publicarlo. Se lo estoy haciendo llegar a todos mis amigos, hombres sobre todo, para que entiendan lo que vivimos todas. Con 11 años pegué a un niño de clase una torta. Se estaba metiendo conmigo y todo se detuvo ahí con él. Pero en otro momento de conflicto, que los chicos se vieron fuertes, me pusieron contra una silla a 4 patas y con el pantalón puesto hicieron el amago de meterme un lápiz por el culo. Mi madre murió cuando yo tenía 6 años y mi hermana 3. Mi padre bebía mucho. Hace unos años desbloqueé ciertos recuerdos. Yo en la cama, desnuda con mi padre, y él enseñándome cómo se hacían las cosas. He borrado todo lo demás, pero desde mi infancia arrastro cierta tartamudez, hipersexualidad, y soy incapaz de disfrutar plenamente de mis relaciones sexuales. Durante mi adolescencia, cuando subía borracho, se limitaba a llamarnos putas a mi hermana y a mí. En mi caso, el violador fue mi padre, al que conocí con 12 años y con 14 me violó. No fueron abusos, la palabra se queda muy corta. No hace falta la violencia para violar. Estoy segura de que lo que hizo para ejercer su poder y como venganza contra mi madre, porque yo nunca le interesé en ningún sentido. A mí me habían advertido del violador que te acecha en la calle o del que te da caramelos, pero no del que está en tu familia y del que se espera que te proteja. Desgraciadamente, estos son la mayoría. El violador suele estar en el entorno cercano y en muchas ocasiones en la propia familia. Cuando tenía 8 años me desperté con mi padre violándome. Me dijo que fue culpa mía, que le provoqué, que no se lo contara a mi madre. Cuando mi tío me violó durante años, lo único que sabía era que me tenía que callar y aguantar. Solamente me decidí a denunciar cuando fallé suicidándome con 13 años. Gané el juicio a mi tío y recurrió tantas veces que acabó en el Tribunal Supremo. No sé si es exactamente lo mismo, pero pertenece a la misma gama. Mi expareja solía pegar golpes en las paredes y hablarme mal cuando discutíamos. Él decía que no estaba orgulloso y se justificaba diciendo que era muy impaciente, porque yo no le deseaba ni le hacía el amor. Y que si yo fuese más activa en la cama, él estaría más calmado. Me hacía sentir como una prostituta, que da sexo a cambio de que la traten bien. Por favor, prefiero que sea anónimo. Gracias. Yo tenía 9 años. Le dije a mi madre: mamá, mi hermano me pone el pito acá, y le enseñé mi vagina. Me dijo que si lo contaba me iba a encerrar en un colegio público. No lo entendí. Me sentí culpable y con mucha vergüenza. Este hecho solo lo sabían 2 personas que confío. Hace 2 días se lo conté a una persona que amo con el alma y solo me dijo que no me había pedido que se lo contara. Ahí entendí por qué me lo callé tantos años. ¡Qué dolor! Mi marido insistía en mantener relaciones sexuales la primera vez que me puse quimio. Yo estaba literalmente a la muerte, con 2 tumores de 19 y 20 centímetros en cada ovario. No veía bien, casi no podía caminar, no quería comer. Como no accedí, se enfadó y me dejó tirada en la cama sin ayuda. Empezaron mis miedos. Si se enfadaba, ¿quién me iba a cuidar? Y se enfadó, y mucho. Y yo pasando la quimio en un hotel, sola, muy frágil, muy asustada. Me dejó en mi quimio número 16. 2 de mis tíos eran unos sobas, especialmente uno de ellos que nos metía mano y nos rozaba haciéndose el encontradizo. No lo contamos, y eso que nos lo hizo a todas las sobrinas, por no enfadar, porque no discutieran, por no causar un disgusto familiar. El silencio, su gran aliado. Muchísimas gracias a todas y a todas las mujeres que día a día, hora a hora, me envían testimonios de la violencia machista y muy concretamente la violencia sexual que han sufrido. Los testimonios que habéis oído están elegidos al azar, es decir, yo le pido a la máquina que me baje 5, que me baje 12 y me los baja al azar. Si os fijáis, normalmente la mitad o más de la mitad son de violencia sexual en la infancia. Esta es una herramienta para luchar contra el silencio del que hablaba Nerea Barjola esta mañana.
Compañeras, compañeros, estamos en este momento viviendo una revolución en el sentido más bestia de la palabra revolución. Toda revolución va ligada a un cambio en la comunicación. Los tres grandes cambios en la comunicación, fijaos de lo que estoy hablando, son la escritura, la imprenta y el que estamos viviendo actualmente, Internet. La revolución que supone Internet en nuestras vidas y en nuestros relatos es muy superior a la que supuso la imprenta. Como estamos en el vórtice del ciclón que supone esto, no podemos de ninguna manera darnos cuenta conscientemente y analizarlo bien qué supone lo que estamos haciendo en este momento las mujeres con nuestros relatos. Pero sí os diré una cosa. Estamos plantando cara a algo que empezó en la imprenta y que fue una mentira que nos ha sometido al silencio y a un silencio que no éramos capaces de interpretar por qué sucedía. ¿Por qué? Porque después de la revolución que supuso la imprenta y que nos han enseñado a todas, sacó el conocimiento de los monasterios, de los conventos, de los castillos, de los palacios, se nos vendió la idea de que a partir de entonces todo el conocimiento estaba al acceso de todo el mundo. Todo el conocimiento, todos los libros eran accesibles. Todo aquello que se publicaba era accesible. La pregunta es, ¿quién publicaba? ¿Cómo y a quién? Es decir, la pregunta es, ¿quién manejaba el capital que sometió a las mujeres al silencio absoluto hasta que llegaron las redes sociales y llegó Internet? ¿Quién impuso un castigo económico en forma de comunicación a las mujeres? El patriarcado más bestia. ¿Quiénes son los propietarios de los medios de comunicación? Y cuando digo medios de comunicación me voy a referir a los medios de comunicación de masas. La prensa, la radio, la televisión, las revistas, el cine y la industria editorial. Eso, más o menos. ¿Quiénes son los propietarios históricamente? Hombres, no mujeres, blancos, no de otro color, ricos, no pobres, y heterosexuales de puertas para afuera. Esos son los que han marcado qué se puede y qué no se puede imprimir y qué se puede y qué no se puede, por lo tanto, leer o tener acceso a ello desde el siglo XV, por ejemplo, hasta 2010, 2015, hasta hace nada, compañeras, hasta hace nada. Nosotras, unas cuantas tuvieron, y está bien que las rescatemos, pero no creemos la falsa sensación de que las mujeres hemos tenido acceso a la comunicación, a generar mensaje. Es falso de toda falsedad. De hecho, yo estoy aquí como activista porque no puedo estar aquí como experta en comunicación, en teoría. ¿Por qué no puedo estar como experta en comunicación? Porque lo que yo hago en las redes, que es recopilar mensajes de mujeres y brindarlos, esto que deberían haber hecho los medios de comunicación durante toda su historia, no ha sido hecho, nos ha sido hurtado y no se considerará comunicación, porque si se considerara comunicación, los medios de comunicación de masas deberían mirarse a la cara y pensar y pedir disculpas por el silencio al que nos han sometido. Y es brutal esto que os digo, porque yo como comunicadora, como escritora y como periodista, de repente darme cuenta de que la imprenta no fue una liberación, sino que fue una construcción de silencio contra, entre otros sectores de la población, las mujeres, que somos la mitad de la población. Y fue usado como mecanismo de control y silencio. Es brutal para empezar porque soy partícipe. Es brutal porque todas hemos sido partícipes de una manera u otra. Cuando voy a poner el ejemplo de España, cuando me preguntan, bueno, pero ha habido en España ya con la democracia, bueno, yo siempre pongo un ejemplico que nos va a ser muy claro, 2015, 2017 nos salieron unos años muy húmedos. Como aquí estamos en Navarra, vosotros sabéis que salen setas, ¿vale? Entonces, 2015, ojico, que en 2015 llevábamos 40 años de democracia, en teoría perfecta, y 40 años de medios de comunicación, en teoría independientes y libres.
nos salió unos años muy húmedos y nos salió una seta, plop, hostia, que hay un Valle de los Caídos, que tiene un dictador enterrado, plop, ostras, que hay un movimiento republicano, plop, ostras, que el rey roba, plop, ostras, que el rey folla, plop, ostras, que hay anarquistas, plop, ostras, que las mujeres nos pegan, plop, ostras, que las niñas las violan, plop, ostras, que robaban bebés los curas, plop, ostras, que los curas violan. Y se nos llenó de setas el mundo. ¿Por qué se nos llenó de setas el mundo? ¿Y por qué las mujeres supimos aprovechar esas setas para hacernos un buen fricandó, que dirían en Cataluña? Primero porque la estábamos esperando. De repente aparecen las redes sociales, aparece Internet. ¿Qué diferencia hay entre Internet y los medios de comunicación de masas tradicionales? Porque Internet es un medio de comunicación de masas. Si no fuera de masas, no nos estaría sirviendo para llevar a cabo la revolución relatora, la narrativa que estamos llevando a cabo. La diferencia se llama, ni más ni menos, que inversión de capital. Porque las mujeres, desengañémonos, botín, nunca hemos manejado el capital. Hemos manejado otras cositas, las de casa, lo pequeño, pero el capital no. Y los medios de comunicación de masas no han existido sin inversión de capital. Y de repente, aparecen unos medios de comunicación de masas ligados a Internet, a nuevas formas de comunicación. Voy a insistir, escritura, imprenta, Internet, estamos en el centro mismo. Aparecen unos medios de comunicación de masas que no necesitan inversión de capital para generar un relato y difundirlo. Y de repente, las mujeres, por esa intuición, ¿qué hacemos? Ocupar con K las redes, colonizar las redes, habitar las redes con nuestros relatos. ¿Por qué? No por casualidad, no porque es que no estábamos calladas, porque no, claro, es que nosotras no queremos contar lo del dedito en el culo porque es que son... No, porque nos habían impedido de forma efectiva, nos habían impedido minuciosamente utilizar los medios de comunicación de masas para brindar el relato de lo que somos y, por lo tanto, el relato de las violencias que tenemos. Nos habían vendido que somos Sherezade, que somos Julieta, que somos Madame Bovary, que somos Fortunata, que somos Jacinta, que somos su puta madre. Y no somos eso. Perdónenme las académicas, que yo tengo un lenguaje como de la comunicación. Nos habían vendido una imagen de nosotras mismas que nos generaba una violencia terrible y necesitábamos relatarnos para dejar de vivir sometidas a la violencia de quienes no éramos, pero además para relatar las violencias propias sufridas. Y si no lo hacíamos, empezaba a convertirse, teniendo la posibilidad de hacerlo, si no lo hacíamos, empezaba a convertirse en una violencia de nosotras contra nosotras mismas, es decir, en unirnos a la violencia contra nuestros cuerpos. Y lo hicimos. Cuando aparece el Me Too es el movimiento más revolucionario en décadas, porque no revoluciona una parte así de la población, porque no libera una colonia, porque no, el Me Too modifica de manera radical, esencial, brutal, lo que somos. No lo que somos las mujeres, por supuesto lo que somos las mujeres, lo que son los hombres, modifica lo que es la educación, lo que es la sanidad, lo que es la cultura, modifica lo que es una silla, modifica lo que es el embarazo, modifica lo que es la ropa que vistes, modifica todo, modifica la forma en la que habitamos el mundo, modifica la forma en la que viajamos, modifica lo que somos nosotras y lo que somos como sociedad. Porque nuestro relato sobre la violencia no solo nos modifica a nosotras. Y hay que evitar, y en esto quiero hacer hincapié, hay que evitar esa idea de, ¿y ellos por qué no cambian? A ellos los estamos cambiando nosotras, quieran o no. Es decir, ahora yo, cuando paso por delante de un tío en la tele, le digo, yo sé lo que hiciste, y sigo andando. Claro, y los estamos modificando, porque ese tío vive con el culo apretado. Y cuando las chavalas me ven decir, lo sabemos todas, hacen así con la cabeza, ese tipo probablemente, porque lo hacemos y lo haremos cuando nos dé la gana, no lo vamos a hacer cuando nos digan ellos, probablemente llegará un día en que alguien dirá, Manolito Guachifley me tocaba las tetas. Mientras no quiera decirlo, no lo dirá, porque no tiene ninguna obligación de decirlo. Ojito, ¿eh? Porque no tenemos ninguna obligación de poner ni nuestro cuerpo, ni nuestra identidad, ni nuestro dolor con nombre y apellido, ni en público ni en las redes. Sí es bueno que construyamos un mensaje, un relato colectivo que conforme una memoria colectiva. Entonces, cuando ellas lo ven, este tipo vive con miedo.
Carlos Bermud fue señalado, pero a partir de que señalan a Carlos Bermud, ¿cuántos cientos de directores, productores, actores, figurinistas, maquilladores viven acollonados? Así. Pues tantos cientos. Y en mi campo, en mi mundo, en el que yo conozco, la televisión, los periódicos, la radio, el cine, la literatura, los escritores, los editores, los distribuidores, los impresores, suma y sigue, en todos esos ámbitos, esos hombres han visto modificada su vida por nuestro relato. Cuando dicen por qué los hombres no cambian, están aludiendo a una falacia. Ellos no están interviniendo en ese cambio, allá ellos con lo que quieran hacer. Nosotras estamos modificando la realidad que habitan. Y en tanto en cuanto modificamos la realidad que habitan, intervenimos en sus vidas. Y es sustancial que pensemos esto. Bien, entonces, cuando vi la capacidad de las redes, porque voy a insistir, yo soy especialista en comunicación y este es un cambio comunicativo. No solo soy activista. Me expulsaron de las comunicaciones una detrás de otra, porque cuando señalas te expulsan, pero no pasa nada, porque estamos en otra, estamos en otro momento, no pasa nada. Y si no te miran, no pasa nada. Bien, cuando de repente me di cuenta del potencial que tenía lo testimonial, lancé en España el movimiento Cuéntalo. ¿Cuál es la base del movimiento Cuéntalo? La base del movimiento Cuéntalo es, primero y muy importante, que no es vertical. Es decir, el gran problema que se encontró el Me Too en ciertos sectores es que cuando empezó, el hecho de que fueran actrices y mujeres importantes quienes daban su relato, lo convertía en refutable, porque lo convertía en aspiracional. Es decir, si Meryl Streep, y esto es un ejemplo que no existió, decía, mi abuelo me metía un dedo en el culo, y 1000 chicas decían, Me Too, a mí también, los negacionistas de la violencia decían, bueno, es que no lo dicen porque a ellas también les haya pasado, lo dicen porque quieren ser como Meryl Streep. Y ahí teníamos una grieta brutal, porque cuando una genera este tipo de movimientos que modifican, no puedes dejar grietas. El mensaje, el relato, tenía que ser completamente horizontal. Y luego no tenía que ser yo también. Tenía que cada una narrar con sus palabras aquello que había vivido, de manera que uno tras otro se convirtieran en una memoria colectiva. Y os voy a decir una cosa, esto que tenemos ahora no es una nueva memoria colectiva, porque no había otra, no es que ahí hubiera una y ahora ponemos otra. No ha existido jamás la memoria colectiva de la violencia contra las mujeres, no ha existido jamás. Ha existido la abstracción, que llamaban violencia machista. La abstracción a la que llamaban violencia machista no es una memoria colectiva, es, como he dicho, una abstracción. ¿Cuál es la diferencia entre la abstracción y el testimonio? Y ahí está la clave. La diferencia entre la abstracción y el testimonio es que la abstracción es debatible y refutable. Es decir, tú dices, existe la violencia machista y se te puede poner al lado un señor y dice, pues yo pienso que no. El testimonio, la acumulación testimonial es irrefutable y es indebatible. Es decir, aquí tienes 5 millones de testimonios. Es que no me lo creo. Pues, hijo mío, tómate algo. Es decir, si no te lo crees, tienes un problemita. Es decir, necesitábamos... Fijaos que hay la mayor abstracción de España, la mayor abstracción, porque este país es muy de abstracciones, la mayor abstracción de España se llama la transición, la modélica transición, que fue tan brutal en su construcción abstracta que una señora llamada Carmen Calvo tuvo los santos ovarios de aparecer en las teles públicas siendo vicepresidenta del gobierno y decir que la transición fue una época de paz infinita y de maravilla, y poco menos que te nacían flores entre los dedos de los pies. La transición tuvo centenares de asesinados y asesinadas, pero sobre todo tuvo millares de torturados y torturadas en comisarías pertenecientes a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Si esas personas, una a una, uno a uno, hubieran relatado, a mí en la comisaría de Zaragoza me arrancaron los pezones, a mí en la comisaría de Carabanchel a mí me hicieron abortar en la comisaría de Vía Layetana, si tuviéramos ese compendio testimonial, nadie podría permitirse, y mucho menos una señora que se llama socialista, decir que la transición fue una época modélica. ¿Por qué pueden permitírselo? Por el manejo de la abstracción. Y de repente aparecen las redes sociales y nos damos cuenta de que tenemos una herramienta para construir una memoria colectiva del dolor. Y esa memoria colectiva la vamos a construir a través de testimonios. Y testimonio a testimonio
a ver, fijaos, el Cuéntalo, en los primeros 10 días solo, que Cuéntalo nace de una cuenta cochina, que es la mía, pequeñica, en Twitter, en un país, en una ciudad, en solo 10 días consiguió 3 millones de acciones. Ahora supera los 50 millones. Son 50 millones. Es absolutamente irrefutable. Son las mujeres que salen a narrarse. Somos las mujeres que salimos a narrarnos. Bien, eso es imprescindible. Esa memoria colectiva es imprescindible para no volver a permitir que a base de abstracciones, que es como se maneja el mundo macho, a base de abstracciones, porque podemos de sola y segundo, puedo contarlo. Eso elimina la culpa, eso elimina la vergüenza, eso elimina el castigo. Eliminando la culpa y la vergüenza, damos un paso gigantesco porque creamos identificación en las chavalas. Es decir, de repente tienen algún sitio en el que mirarse. Somos nosotras que estamos construyendo una genealogía, una transmisión de conocimiento y una transmisión de acción. La segunda es que activa memoria oculta. Muchas de las mujeres que me escriben, muchísimas, me dicen, ostras, me he acordado de aquello al leer a tal. Yo, que soy bastante trabajadica, bastante, porque llevo con violencia sexual desde la infancia, todavía hay veces que me llega un mensaje y digo, ostras, el otro día, una cosa de la universidad. A mí me violó un compañero de la universidad que me llevó en coche una noche ciega, tal y cual. Bueno, yo de eso no me había acordado. He vivido tantas que algunas pues se te escapan. Me llegó una narración y dije, a mí me pasó esto, ¿cómo me había olvidado? Hola, Emilio, ¿cómo vas? O sea, a mí me pasó eso. Bueno, activa mecanismos de la memoria. Luego, ya lo he dicho, construye memoria colectiva, que es fundamental la memoria colectiva. La memoria colectiva es un arma a futuro, es una herramienta que nos permite lanzar nuestra historia hacia el futuro y que permanezca, porque cuando quieran callarnos, cuando desaparezcan las voces, que lo harán, estos archivos, porque estamos preservándolos y convirtiéndonos en archivos y encapsulándolos, permanecerán para que a futuro sepan que ese relato existe. Y además, en cuarto lugar, nos enseña a las mujeres a relatarnos, a narrarnos. Los primeros relatos que me llegaban eran prácticamente impublicables, porque estaban llenos de... daban vueltas para contar una cosa, etc. Ahora los relatos que me llegan son pim, pam, pam. Hola, me llamo Marina, mi padre me hacía. Hola, me llamo Manola, mi jefe me hace. Hola, me llamo... A base de leernos unas a otras, hemos aprendido a relatarnos, lo cual no solo es importante en los juicios, que imagino que Carla Bay lo sabe muy bien, sino que el hecho de relatarte correctamente te ordena. Y el cuerpo lo nota, yo lo noto, es decir, yo he aprendido a relatarme. Y además de todo eso, generamos un conocimiento que no es vertical de nuevo. Es decir, no hay una autoritas que nos ha dicho se hace así. Porque eso, ya sabemos los mecanismos que genera y viene del patriarcado y no tengo que daros más explicaciones. Sino que es un conocimiento en el que hemos ido avanzando de forma horizontal y común las mujeres, lo cual es bárbaro. Porque nos enriquece a todas y genera algo que se deja en herencia. Ya sé que tengo que acabar, es un minuto. Solo quiero decir que es muy importante que todo esto, todo lo que os acabo de contar, son ni más ni menos que herramientas para romper el silencio, que efectivamente, Nerea, el silencio es político, es la base política, el silencio es el castigo. ¿Qué hemos hecho las mujeres? Las mujeres lo que hemos hecho, perdonad, hija, es que voy un poquito acelerada, que tengo poco tiempo. Las mujeres, ¿qué hemos hecho con nuestra acción en redes y nuestra acción en Internet? Identificar violencias, ponerles nombre y, por lo tanto, limitarlas. Eliminar esos bordes difusos que quedan cuando no nombras. Esos bordes que ahora me tocaba así, yo no sé si esto es malo o bueno. Malo, pichona, ya lo están contando 40, que en su cuerpo al cabo de los años respondió de tal manera. Yo no sé si me gusta o no. Está narrado. Bien, esa lucha contra el silencio, que es un silencio que no es casual, que no es inocente, que ha sido impuesto durante toda la historia de la humanidad por los medios de comunicación de masas y por todas las instituciones, todas, absolutamente todas, ese lo hemos roto una a una, con nuestras pequeñas voces, desde nuestro pequeño lugar,
y lo hemos hecho colectivo. Eso es, compañeras, no solo indestructible, sino que supone una revolución y un golpe al patriarcado como no había sucedido antes en toda la historia de la humanidad. Y vamos juntas, pequeñas, como los testimonios que hemos leído, poco a poco. Muchas gracias.